El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos escuchado muchísimas veces y es sobre que tenemos que comer bien, ejercitarnos y hay algo que a veces se menciona pero no siempre es recurrente, que se habla sobre el estrés, el manejo del día a día y el descanso. En el día de hoy estaremos abordándolo pero desde un contexto diferente, tratándolo tal vez de una perspectiva desde entender que no todos tenemos la capacidad ni la dicha de poder realizar este esquema de vida para poder mantenernos sanos. Así que bienvenidos. Hola y bienvenidos a otro episodio más de Ecos Wellness Podcast. Mi nombre es Zoilo Rubio y gracias por permitirnos estar frente a ustedes y dedicarnos lo más valioso que tienen, que es su tiempo. En el día de hoy me encuentro en compañía en el estudio A de las instalaciones de Ecos Wellness Podcast con la licenciada Cristi Beliar. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, por aquí estamos bien. Gracias por estar aquí el día de hoy. Bien, ya como dije en la intro, en el día de hoy tenemos un contenido muy interesante, sobre todo porque queremos darle un contexto diferente a lo que siempre íbamos hablando de una u otra manera, que es sobre cómo mantener un estilo de vida más sano. Y siempre se nos habla de que debemos de comer saludable, de que debemos de hacer actividad física, que el suplemento, nos hablan del sueño, nos tocan someramente el descanso, pero ese trío como que no se completa. ¿Alguna vez tú has sentido eso? Como que de repente tú estás haciendo la alimentación correcta, estás haciendo la actividad física necesaria, que entiendes que duermes, que haces el descanso, pero no tienes resultados. Claro, bueno, ahora mismo. Ahora mismo yo estoy pasando por eso. Explícalo para que la gente esté en contexto. No, lo que pasa es que el proceso del posparto, no sé, tengo como Ajá. 5 meses por posparto. Uno entra en ese ciclo de ven acá, pero yo estoy comiendo bien, yo estoy entrenando bien, estoy durmiendo quizás no como antes, pero no estoy durmiendo tan mal. Y aún así, El el resultado hay un estanque. resultado hay un estancamiento ahí. Exactamente. Eh, pero creo que hay algo importante que no es solamente el tema de dormir, sino el tema del estrés, De cómo manejar ese de estrés cómo del día a más. día. Exactamente. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Entonces, ese tema del estrés, esa elevación del cortisol, al final se traduce a inflamación en el cuerpo y eso va a afectar o nos va a hacer sentir que estamos estancados. Que por eso que digo, claro, eso me está pasando ahora. Sí, y ciertamente, como dices, el detalle está de que muchas veces esa parte de ese manejo de ese estrés incide directamente en todo lo que tiene que ver con ese trío perfecto de alimentación, actividad física y descanso. Porque si no sabemos cómo gestionar el día a día, de hecho, hasta la forma en cómo vamos a digerir los alimentos se ve afectada.
el mismo tema también de cómo el entrenamiento lo voy a percibir, lo voy a rendir, cómo voy a descansar, cómo voy a ir a la cama. Si voy a la cama con la preocupación del día a día y no hago una desconexión, no voy a tener ese sueño reparador. Aún duerma 8 horas cronológicas de reloj, al final no voy a poder tener ese descanso reparador que necesito. Sí, tú sabes que el tema del descanso es dentro de los hábitos, es lo que yo siento que más se menosprecia y una de las cosas que tiene más impacto. Por lo Así mismo es. que digo, o sea, tú puedes estar alimentándote bien, tú puedes estar entrenando a tu 100% los 7 días de la semana, y si tú no estás durmiendo bien y si no estás descansando, cuando hablo de descanso no solamente es dormir, tener esos momentos en el día de relajarme, de nivelar o gestionar mejor el estrés. Eso tiene el impacto en la salud también. Y es que tenemos que entender, sobre todo ahora en esta era digital, nos han sobreexpuesto al tema de la productividad excesiva, del Ujú. maximizar. Y entendemos que siempre tenemos que estar en algo. Por lo menos a mí me costó mucho entender eso. La pandemia me ayudó un poco en términos personales a poder entender de que a veces el no hacer nada es parte de ser productivo y no nos damos el permiso a veces de poder no hacer nada para poder estar preparado, para poder recuperar, para poder descansar y poder prepararnos para la batalla. Siempre nos han dicho, hay que hacer más, hay que aprovechar el tiempo, ese tiempo de ocio, ese tiempo de descanso. Y de hecho hay una fábula famosa de eso, del tema de amolar el hacha, que lo dice así mismo. Un señor, él iba a cada 4 horas, él se desaparecía y cuando llegaba y era el leñador que más cortaba y nadie entendía por qué era, hasta que uno decía, no, yo lo voy a quedar atrás, que lo que él está haciendo que se va cada 4 horas y al final lo que hacía era que en esas 4 horas él iba y amolaba su hacha, amolaba su hacha, amolaba su hacha. Entonces hay veces que nuestro cuerpo no está 100% en el rendimiento y ese descanso puede permitir que el no hacer nada, para poner ese descanso de forma específica, el no hacer nada va a permitir que se puedan maximizar los resultados. Y ojo que hay gente que dice de que no, yo no hago nada en el día. O sea, si tú cambiaste tu ritmo de vida y tú en el día tienes ese espacio de, que me voy a poner a hacer, qué sé yo, manualidades, que me voy a sentar un momentito ahí después de comer para reposar un poquito la comida. Eso también es parte de descansar, porque ahora mismo la gente andamos en un ritmo de vida donde uno se tiene que levantar temprano, todo corriendo, todo huyendo, voy al trabajo corriendo, salgo del trabajo corriendo y me paso el día en ese correr. Y lo que lleva al poco descanso o al tema del estrés es precisamente andar en ese corre durante todo el día, porque así mismo uno se va a la cama de tengo que irme a dormir corriendo para poder descansar, para poder levantarme temprano al otro día. Correcto, y al final volvemos al punto. Ese estrés no va a permitir que se haga completo el esquema de ver los resultados, sobre todo para aquellas personas que vienen de un cuadro en el cual lo desean. Es decir, Ujú. que tienen sobrepeso y quieren perder peso, tienen algún tema de condición de salud que necesitan trabajar. Entonces, si no están conscientes de ese estrés, es como yo digo, tal vez tú no haces nada de moverte, pero en tu cerebro tú estás en medio de la franja de Gaza, Exacto. en un conflicto bélico. Entonces, es muy importante esa desconexión. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Podemos ir entrando en esta parte ya en un contexto más realista de lo que sería la población general y sobre todo en nuestro país, en República Dominicana, donde podemos decir
que hay una desigualdad social actualmente palpable en el impacto de la calidad de vida. Yo entiendo que a medida que ha habido el avance, Santo Domingo se ha vuelto una ciudad moderna, eso la ha convertido también en un caos, donde muchos que viven en lo que sería como el centro, no se sienten que vivan en una armonía y una paz, porque se centra todo en esa parte del Distrito Nacional y también de aquellos que tienen que trasladarse allí a ese centro para poder realizar sus labores. Entonces se vuelve un esquema caótico que realmente permitiría esto tener ese espacio de que la gente pueda manejarse sin estrés. Es decir, tenemos las calles donde una persona pueda transitar y caminar de forma, es decir, a pie sin la necesidad de un vehículo. Tenemos el espacio para que la gente pueda tener ese desahogo mental a nivel de no tener ruido, porque hay tapones 24/7 en ciertas zonas. Entonces, ¿cómo se puede ver realmente esto como un privilegio, el poder lograr tener ese trío perfecto, armonizado con el control del estrés? Mira, me van a tirar hate por eso, pero yo creo que bajo este esquema, descansar está siendo un privilegio. Explícate. ¿Por qué? Porque precisamente, como tú le dices a una persona que vive, que trabaja en el centro de la ciudad y que vive a 1 hora del centro de la ciudad, 1 hora sin contar el tráfico, 1 hora sin contar el que tiene que hacer fila para tomar un transporte público o el que tiene que ir incómodo en ese transporte público. Entonces, bajo ese esquema, perdón, que tiene que entrar a las 8 de la mañana a un trabajo o a las 7 de la mañana, que es algo con lo que yo como que tengo opiniones encontradas con el tema de comenzar la labor a las 7 de la mañana, porque eso significa que a qué hora tú dejas a tus hijos en el colegio si tú tienes hijos. Claro. Entonces, tú tienes que levantarte más temprano. Hay gente que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para poder estar en la ciudad a las 7, 7:30, para dejar a los niños en el colegio, para después irse al trabajo a las 8 de la mañana. Y a esa persona que tú le estás pidiendo que planifique su Que comida, planifique su comida, que que haga tiene que hacer meditación, que ejercicio. haga meditación. No. Y ahí voy al tema de que, y por eso digo, en esta era moderna, el tema de las redes sociales incide mucho en cuestionar, es decir, pues te dicen, si tú no haces estos patrones, tú no estás Tú no estás bien. bien, tú no estás llevando una vida perfecta, ni una vida que te va a dar la plenitud que tú quieres. Eso. Ese ataque en el tema del que tengo que levantarme y meditar, Ojo, quien tiene esa capacidad de poder gestionarse y administrarse así, Por felicidades, eso que es te digo que es un privilegio. privilegiado. Por eso digo que es un privilegio. Porque Lo incluso. que ha dicho que no lo estamos atacando, sino No, lo que no, queremos no. ahora es empatizar con aquel desesperado que tiene que levantarse a las 5 de la mañana para poder preparar lo que sea de comida, para Ujú. dejarle hecho a sus hijos que van para el colegio, llevarse para el trabajo, dejar más o menos pensado una cena o lo que sea, con lo que aparezca, porque hay que ser Exacto. sincero, con lo que aparezca, no es que tengo un menú planificado, sino es lo que mi presupuesto me permite salir a hacer una jornada de labores de 8 horas, que aunque sea sedentario, son 8 horas que estoy en un sitio que tal vez ni quiero estar, Ujú. pero tengo que estar por la Por necesidad. el tema económico. Regresar a mi casa a las 8 de la noche, entonces tú me digas que yo tengo que hacer actividad física. Y ojo que salgo del trabajo, sabrá Dios qué se hace con los niños en ese lapso de tiempo. Duro todo el tiempo del mundo para llegar a mi casa, llegar a las 8 de la noche, hacer cena. Si los niños tienen que hacer tarea. O si yo estudio, ponerme a hacer la cosa que tengo que hacer de la universidad o meterme en una clase, porque estoy cogiendo clase virtual, preparar cena y preparar el día
de mañana. Yo quisiera que Y aquí fregar, ahora, y voy a aprovechar para limpiar, y voy a aprovechar para poner la lavadora de ropa. O sea, no es solamente que yo llegué y ya, y voy a hacer cena y me voy a acostar. Es que hay otras cosas dentro de la casa o que tengo que preparar para el día siguiente. claro, y quisiera, haciendo un paréntesis ahí para que continúes con tu idea, que esas personas que están viendo este video comenten ahí, yo soy, que se identifican con este patrón que estamos hablando, que no encuentran forma de cómo van a poder lograr establecer un nivel de vida mínimo de bienestar. Porque hablamos ahora que hay mayor poder adquisitivo, que hay mayor acceso al conocimiento, que hay mayor acceso a la información, que hay mayor comodidad, pero se está traduciendo genuinamente esto en mayor calidad de vida para nuestros ciudadanos, para los dominicanos específicamente hablando. Este ritmo que hemos definido como de producción Ujú. permite que se pueda hacer un estilo de vida balanceado, que entiendo que es un privilegio que tenían las generaciones anteriores en el estilo de vida que llevaban. Entonces, comenta yo soy y ahí iremos enriqueciendo el tema. Entonces, por eso digo que al final se está viendo como un privilegio, porque como tú le dices a una persona que no sabe qué va a comer mañana, como tú le dices que tiene que descansar. O que tiene que priorizar en la proteína. Por ejemplo, mira, hay una noticia que ha sonado más en esta última semana, pero es algo viejo, de una mamá con 3 niñas discapacitadas que ella no puede trabajar y es difícil que le den trabajo. Como yo le voy a decir a ella que ella tiene que descansar cuando ella tiene que pensar en esas 3 niñas o en qué ella va a comer o en qué va a pasar con sus hijas. O mejor dicho, le voy a dar le voy a dar un lineamiento de que debe de hacer, levantarse a las 5 de la mañana, leer, luego de ahí meditar, Ujú. luego tener un desayuno que sea alto en Alto en proteína y proteína. grasas, luego de ahí hago mi sesión de estiramientos, luego hago mi sesión de fortalecimiento, y si tú no haces nada de eso, por eso tú no ves resultado en la vida, por eso tú eres un fracasado. Ese discurso es el que queremos romper en el día de hoy, de que Ujú. se entienda de que el que lo hace es privilegiado, debe de considerarlo así. Yo entiendo que está dentro de un 5% de la población el que pueda hacer eso. De hecho, en una conversación que tuve con un grupo que entrena conmigo, se lo dije. Este esquema de vida que nosotros llevamos es un privilegio. Ujú. El tu poder gestionar tu tiempo de una forma que tú puedas disponer de 1 hora y media para poder dedicarlo al entrenamiento, porque digo 1 hora y media porque en lo que tú te trasladas, llega, te mueves, pam, 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 eso es 1 hora y media, a veces 2 horas, depende del tráfico. Entonces, tú poder gestionarlo y administrarlo es un privilegio, teniendo que cumplir diferentes roles, responsabilidades laborales, responsabilidades familiares y responsabilidades sociales. O sea, voy a decir que tú mencionas eso, voy a decir como algo muy personal de estos días. Y es que para yo ir a entrenar, yo tengo obligatoriamente que ir en vehículo, llevarme los niños y con el tráfico y todo esto, o sea, es un caos. Y yo me recuerdo hace como un mes atrás, como peleando, como que cónchale, el tráfico y otra vez, y coge para allá y no sé qué. Y yo, espérate, pero es un privilegio, porque yo estoy yendo. Yo no estoy dejando a los niños, sino que están conmigo, yo estoy con ellos, lo estoy vigilando. Y es verdad que me toma un poco más de tiempo, pero al final puedo hacerlo. Porque yo recuerdo que con mi primer embarazo yo no podía entrenar, porque no tenía Como tener el cómo espacio tener. para tener el niño. Exacto. Entonces, al final fue como que, sí, está bien, pero esto es un privilegio. Entonces yo tengo que aprovecharlo. Totalmente. Y entonces, partiendo de ahí, queremos ir a esas personas que hicieron empatía, que tengan herramientas para que puedan entender desde su realidad cómo afrontar un estilo de vida que sea más sano y más saludable. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix,
la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Pues partiendo de, como siempre buscamos darle herramientas, entiendo que ahora podemos empezar a jugar un poco con personajes, es decir, pensar en esa mamá que tú mencionaste, esa madre que tiene las niñas, que está buscando trabajo, cómo pueda gestionar su vida, que sabemos que no es en lo que tiene que ver con calidad de vida, de tener bienestar, la más perfecta, pero cómo puede irla manejando. Mira, yo antes de dar como esa respuesta, para uno poder sentirse lo más mínimamente tranquilo, tú por lo menos tienes que tener lo básico cubierto. Y con básico es lo más básico, alimento seguro, que como una de las cosas Claro, principales, como alimento, techo, alimento, exacto, educación. alimento, el techo. Y ya la educación no es que no sea importante, pero lo más básico para mí es ese tema de la alimentación. Eh, y ya respondiendo, yo creo que también nosotros como seres humanos buscamos mucho la perfección. O en esta era, en este, en esta modernización, estamos buscando mucho la perfección. Y me parece que tenemos que salirnos un poquito de ese discurso de hacerlo perfecto, de dormir 8 horas, de dormir 9 horas, de entrenar todos los días 1 hora de ejercicio, de que la cantidad de comida X, la cantidad de proteína X, y salirnos un poco de ese discurso de ser perfectos e irnos más al ser realista. Entonces, cada quien tiene condiciones diferentes, condiciones de vida, estilos de vida totalmente diferentes. Y ese es el objetivo, es que tú mires como tu realidad, cuál es mi realidad y qué yo puedo hacer. Porque al final se trata de no hacerlo perfecto, sino de tú hacer lo mejor que tú puedas con lo que tú tienes. Correcto. Entonces ahí donde entraría esa parte de ella que pudiese hacer para mejorar su realidad. Por eso te digo que para mí hay un choque ahí, porque una persona que tiene que pensar por sus 3 hijas por ella, que no tiene trabajo, lo más básico que es el alimento, ella no lo tiene seguro. Entonces no me siento en la capacidad de decirle a ella qué tiene que hacer. Sencillo, en la capacidad de poder darle la herramienta de que ella entienda. Yo lo voy a hacer como un testimonio claro, personal, Está que ya bien. lo he dicho. En pandemia, nosotros estábamos recién casados, teníamos como meses de casados, ni un año teníamos. Y quienes me conocen saben que al final yo lo que no soy entrenador, yo tengo una empresa pequeña de servicios tecnológicos, ese es mi core principal. Y al vernos encerrado, pensando yo que la mayoría de los negocios de nosotros que tenemos como clientes son restaurantes, negocios que dan servicio al cliente, al estar todo cerrado, ¿qué va a pasar con nosotros que somos de tecnología? Y en ese momento, recuerdo que mi estrés, mi ataque de ansiedad que me dio, tú me dijiste lo importante es que haya un techo y arroz con huevo. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Y eso yo me quedé como que arroz con huevo.
¿Por qué? Y cuando comenzamos a conversarlo, ¿tú no te acuerdas de esa conversación? Sí, claro. ¿Ya te recuerdas? Entonces tú me dijiste, claro, porque ahí tenemos, con tener arroz con huevo, tenemos los macronutrientes necesarios para suplir la alimentación del día. Entonces, partiendo de ese testimonio personal, de que cuando tú me dijiste eso a mí, óyeme, con que estemos en un techo, que estemos los dos juntos y que haya arroz con huevo, no va a pasar nada, no va a haber problema. Y es así. Entonces, en ese esquema, entiendo que ella, teniendo la herramienta de que se le diga, mira, con que tú hagas una comida de un vívere con 4 huevos, que óyeme, el dominicano puede ser lo que sea, pero siempre va a ser colaborador, siempre va a ser empático, siempre va a resolver. Y eso es algo que tú vas a poder conseguir fácil en el día a día. Tú vas a garantizar que tus hijas estén bien alimentadas. Más que tú pensar de que le va a dar un pan con lo que sea. Tú pensar en darle huevo y un víver. Ya tú estás garantizando ahí su alimentación. Y entonces coger una pata, coger un punto con que hacerlo bien. Entonces vamos a asegurar que tenga por lo menos una comida que sea así, en lo que la situación va cambiando. Porque comer bien no es caro. Comer sano no es caro. Porque si tú vas al mercado, si tú vas al colmado y compras, como estamos hablando, puedes manejar la situación. Puede tener que alguien te diga, ah, mira, sí, toma 4 huevos. Ah, sí, mira, toma aquí una libra de arroz. Y con eso tú le estás dando una comida balanceada. Es así. No lo, no lo había visto porque como te dije, como que cónchale, ¿Sí? que, Pero lo estamos poniendo en que yo ese le puedo extremo. decir, Lo estamos poniendo en ese sí, extremo. Entonces es como tú dices. Alguien que se encuentra en esa situación y estamos rompiendo el esquema que se quiere vender perfecto, es que tú cojas un punto y digas, un lo punto. voy a mejorar. Entonces se trata de eso, de tú poder tener esa capacidad de decir, voy a coger este elemento y lo voy a empezar a mejorar. Voy a tratar de dormir siestas. Ujú. A mí me fascina los domingos dormir siesta. Yo no era de dormir siesta y ahora los domingos me fascina dormir mi siesta, hacer mi siesta. Eso me da esa claridad, esa recuperación. Aquel que no pueda en su realidad, pero eso es un elemento. Si ya en la semana tengo esa poca disponibilidad de tener un sueño 100% reparador, voy a poner límite a ciertas cosas los fines de Los fines de semana semana. para poder cumplir con tener la energía y la disposición para la semana que viene, porque al final es la realidad que tengo y la responsabilidad mía es asumirla de forma estoica, es decir, de asumir esto es lo que hay que hacer. Y tú sabes que también cuando, si en la semana casi la mayoría no tenemos como mucho tiempo de hacer muchas cosas, pero algo importante es estar presente, es estar enfocado en lo que estoy haciendo. Porque a Claro, veces uno está haciendo una cosa y está pensando en las otras 10 que le falta por hacer. Entonces, ese hecho de tú dejar de pensar en las otras 10 y enfocarte en esa que tú estás haciendo en ese momento, permite reducir ese nivel de estrés. Porque el estrés es más como una percepción de que tengo 1 millón de cosas que hacer y ese millón de cosas que hacer nunca la voy a terminar. No sé si me doy a entender, como que nunca voy a terminar todas esas cosas que tengo que hacer. Entonces entro en un círculo de hacer todo rápido, todo rápido, y que no puedo descansar, que tengo que hacer y hacer. Y se me olvida que simplemente con el poder estar presente, enfocado en lo que tengo que hacer en ese momento, ese nivel de estrés se va a reducir. y volvemos a lo mismo, poder buscar la forma de cómo balancear un paso a la vez. Porque no es decir, no tengo el privilegio, ahora mismo yo no tengo el tiempo de poder estudiar, de poder eh, entrenar, perdón, no tengo esa disponibilidad de tiempo para poder hacer ejercicio, para poder entrenar, porque tengo que estudiar, tengo que trabajar, no tengo el espacio, pero fácilmente esa persona, si tú le analizas el uso del celular,
tiene como 4 horas al día de uso promedio de pantalla encendida. Entonces, veamos que tal vez de ahí tú saques 20 minutos y haga algún tipo de ejercicio o entrenamiento. Tal vez busques cerca de tu casa, tanto a la llegada, si al final del día. Y yo siempre lo digo, y hay mucha gente que se sorprende, que hay veces que a alguna persona se le complica y coordinamos un horario atípico para entrenar. Y yo digo, no, porque al final esto tú lo necesitas y esto no, en ciertos casos no va a interferir con nada de tu sueño, de tu descanso, y va a completar el ciclo que tú necesitas de tu día. Y entonces permite esa forma de manejarse, de ir acomodando, de ir viendo cómo puede entrar. Y si hice un día sí, 3 no, un día sí, 3 no, estoy avanzando de forma consistente, porque aunque no sea lo perfecto, lo ideal, voy avanzando en esa parte. También con el tema del sueño, a veces uno se enfoca mucho voy a esperar que me llegue el sueño aquí y me voy a quedar con el celular o me quedo viendo televisión, espera que me llegue el sueño. O sea, no funciona así, tú tienes que estar como relajado, cero activación o estimulación extrema para que el sueño te pueda llegar. Entonces, una de las cosas que se suele hacer es también comenzar a arreglar esa rutina de sueño, como no estar en alta cerca de la hora de dormir, sino bajar un poquito las revoluciones. Y puedo aplicar leer, orar, escuchar música, hablar, escribir o cualquier otra cosa que me permita como relajarme y mandarle como esa señal al cerebro de que es hora de descansar. Y por ejemplo, si yo me duermo a las 12 de la noche y comenzaba a la hora de dormir, en vez de dormirme a las 12, déjame dormirme a las 11. Si yo llego al trabajo de las 8 y a esa hora tengo que ponerme a hacer cena, preparar la comida del otro día, ok, déjame ver qué yo tengo que priorizar para que a las 10 yo pueda irme a dormir. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Por ejemplo. Pero sabiendo bien de que si no puedo hacerlo, porque la realidad no me lo permite, que es lo del episodio de hoy, es coger un elemento que me permita hacer eso. Es decir, si yo realmente no puedo acostarme más temprano de las 12 los días de semana, entonces significa que yo los domingos tengo que dormir sin horario. Exacto. Necesito tener Necesito tener ese día para descanso. Que si tal vez no tengo la condición de tener un sueño reparador porque la cama donde duermo no me permite las condiciones, es poder ir organizando mis prioridades para ver de qué manera puedo ir dándome ese acomodarme, porque estamos hablando en esa realidad. A esa persona que tal vez económicamente no tiene la capacidad de poder tener ese sueño reparador. Entonces, es ver qué puede ir haciendo para ir mejorándolo. Es decir, de que vaya planificando, organizando, porque todo al final es ahí donde queremos cerrar. El que sepa entender a qué tengo que darle mi prioridad, como dijimos al principio, lo ideal, que lamentablemente se ve como un privilegio en la realidad de hoy, es que el ser humano pueda tener un sueño reparador, reparar. un descanso activo, vamos a llamarle así. Es decir, que en el día no tenga que estar en un ajetreo de sobreproducción y al final también una alimentación y una actividad física que le permita poder complementar el día a día, porque el trabajo es sedentario.
¿Sabe qué? Me llega a la mente una frase que yo suelo usar mucho en consulta y es que yo no puedo cruzar el puente si no he llegado. Y parte del estrés del día a día es precisamente ese, que uno quiere cruzar el puente antes de llegar al puente. Entonces, tú hablando me recordó esto, porque uno siempre quiere estar adelante de lo que está pasando. Quiero estar más allá de lo que está pasando. Y la realidad es que, a ver, tú decirle a una gente que se levanta temprano, que el tráfico, que llega en carro público, tú decirle que se tiene que dormir temprano, en verdad es un reto, porque ¿cómo lo va a hacer? O que Yo creo tiene que que hay, tener X horas de sueño. exacto, que tiene que hacer 8 horas de sueño, 9 horas de sueño. Es como injusto porque yo lo puedo decir yo desde mi privilegio, desde el privilegio que yo sí tengo de dormir 8 horas, de dormir 9 horas. Entonces, en el día a día también es importante no cruzar el puente no querer cruzar ese puente antes de yo llegar, porque eso me mantiene también en ese estrés. Claro, y por eso ya eh, es parte de lo que nosotros tenemos como iniciativa con Dominicana Entrena, que poder buscar crear esos espacios de entrenamiento, que no sea solo entrenamiento, que sea de educación, que sea un espacio de bienestar, que como bien ha pasado, gente que por una condición u otra ese día tal vez no se siente bien para entrenar, pero simplemente va porque es su momento de esparcimiento, momento de Ujú. desestrés, como desahogarse, como poder canalizar el día. Entonces, es poder ver y es como una invitación abierta a que se pueda comenzar a conversar porque debe ser un tema de preocupación sanitaria, es decir, a nivel de salud pública sobre todo, esta Ujú. situación de este impacto en la calidad de vida, porque al final si tenemos ciudadanos enfermos, no vamos a tener esa capacidad productiva por mucho tiempo. Y entonces se creará un círculo vicioso insostenible, allá un sistema de salud muy deficitario y colapsado, decía, a nivel de disponibilidad para poder atender cualquier tipo de situación que se presente y, e igualmente políticas públicas que puedan, no, yo no voy a decir que sea la responsabilidad del Estado, sino políticas públicas que puedan incentivar Incentivar. al sector privado, al sector empresarial, al poder permitir crear estas condiciones de un sistema que pueda promover el bienestar a los ciudadanos. ¿Sabes que me llega a la cabeza ayer que con Diana, ella me comentó algo que no me había comentado? Ella me dijo que ella le había tuvo un tema cerebral, se le murió una pequeña parte del cerebro en un momento de alto estrés en su vida, que fue donde estuvo su papá con cáncer y pasó como ese proceso. Ella me comentaba que la doctora le decía de que tú tienes que comer, tú tienes que bajar ese nivel de estrés, no sé qué. Y ella le dijo a la doctora, pero ¿qué usted entiende que yo puedo hacer cuando yo tengo a mi papá en esta situación? Todo el mundo está enfocado en él, y yo, que soy la única hija que vive en el país, soy la que tiene toda la responsabilidad y toda la carga. Y yo salgo de mi trabajo, mi hora de almuerzo la cojo para ir a verlo, para ir a chequear cosas y después volver al trabajo. Entonces eso la llevó a tener un nivel de estrés tan alto que tuvo una situación pasó por esa situación. La pasó sola porque no quiso hablarlo, pero ayer ella me lo comentaba y me decía la parte de la actividad física, cómo la actividad física le ha ayudado a ella como a salir un poco de ese estrés, y ese desestresarse, que ella quizá en la semana anda corriendo para todo, pero en ese momento de que ella puede hacer actividad física, como que logra nivelarse un poco, relajarse un poco, y que los fines de semana precisamente ella trata de no agendar nada por eso mismo, porque anda como en ese estrés de la semana. Y algo que a mí me gusta mucho de Dominicana Entrena, que eso creo que se implementó por ti,
porque yo era muy cuadrada con las horas de clase. Si la clase a las 6, yo a las 6. Llegaste a las 6:30, bueno, eso como que me irritaba a mí, pero eso me gusta porque al final la gente llega y hace lo que puede. Entonces, esa connotación la aprendí contigo y me gusta que se esté implementando en Dominicana Entrena. Que si tú llegaste y lo que quedan son 15 minutos de clase, vamos a ver qué se hace en esos 15 minutos de clase, aunque la clase se tenga que extender 5 minutos o 10 minutos más. Y me gusta que los participantes no se oponen a eso. Es como que, sí, está bien, vamos a esperarla, vamos a hacerlo, no hay problema, Vamos a vamos a acompañarte. acompañarte. Claro, porque al final se trata de eso, ojo, no es rompiendo la disciplina, sino es siendo empático. Exacto, Nadie sabe el esfuerzo que hizo esa persona para poder romper lo que tenía para llegar allí. Y no podemos verlo desde el privilegio que todos y cada uno podemos tener de poder tener un horario controlado. Tal vez sea una mamá que tenía que dejar a sus hijos con alguien para poder ir a esa hora. O tal vez alguien que está en un trabajo donde no son flexibles con el horario de salida ujú, y no le permiten salir a su horario que corresponde, sino que tiene que quedarse hora y tiene que forzar cómo salir para poder llegar a tiempo. Entonces, por eso mismo es que hemos trabajado en fomentar esa cultura que no se vea como que es apoyando tal vez una irresponsabilidad, sino siendo empático con la realidad que pueda pasar, porque normalmente a quienes les sucede es porque realmente ujú. se siente el esfuerzo que están haciendo, se siente ese esfuerzo. Entonces, yo entiendo que cerrando ya con el tema, debemos de verlo de la siguiente manera, que las personas deben de ver su realidad de cómo me encuentro hoy. Cómo me encuentro hoy en términos de salud, de alimentación, de descanso, de actividad física, cómo me encuentro. Y partiendo de ahí, comenzar a analizar qué puedo tomar para mejorar o qué puedo priorizar para empezar. Que recuerden que no tiene que ser perfecto. No es lo que me dicen en las redes, es mi realidad, es mi elemento. Y lanzándolo así de forma abierta, aquellos que quieran que escriban al DM de Ecos Wellness Podcast, de Christy o el mío, totalmente sin compromiso, que se pueda darle una guía de cómo sería una videollamada que tendríamos con ellos. Vamos a Ujú. tomar 10 personas para que puedan tener esa guía de cómo manejar su realidad actual y ver de qué manera pueden tener mejor calidad de vida. Porque a veces es más fácil de lo que nosotros lo pensamos y lo imaginamos y nada más necesitamos una vista de fuera para Desde poder afuera. entenderlo. Yo quiero dar como un mensaje de que todas las personas que trabajemos en el área de la salud, de alguna u otra forma, creo que debemos de limitar un poco el hablar desde el privilegio, porque sé que muchas veces hablamos desde nuestro privilegio. Entonces, ser más empático, mirar más fuera de la caja, fuera de ese privilegio, cuál es la realidad, para entonces poder darle mejores herramientas a esas personas que van buscando asistencia. Y vuelvo a repetir, y de verdad que para mí ha sido hasta ahora, no sé en la parte técnica, pero en la parte de comunicación, uno de los ministros de salud más asertivos, el ministro Ujú. de salud actual, que salió con una publicación que la pueden buscar en sus redes sociales, donde él les muestra una forma que no es complicada, que no es cara de cómo comer sano, de cómo comer bien, cómo hacer la lonchera perfecta para sus hijos, cómo uno tener una dieta balanceada. Entonces, así mismo entiendo que partiendo de ahí, todo el personal que está a nivel de lo que tiene que ver con el sector salud, el sector sanitario, debe de buscar la forma de poder entender la realidad en la cual nos encontramos muchos de los dominicanos, Ujú. que tenemos que buscar cómo llegar al final de mes, cómo podemos hacer, y entonces partiendo de ahí es dar ese apoyo a que en tu realidad tú puedas tener calidad de vida. Es así. Así que recuerden, escriban por mensaje directo,
a las cuentas de Instagram, que la vamos a poner aquí en la descripción. Y vamos a estar consultando 10 personas para poder guiarle, orientarle de manera tal que puedan tener herramientas con las cuales iniciar. Porque sería eso, herramienta para poder tener Para iniciar. iniciar su proceso. Es ahí. Ya saben, escriban. Bye bye, bendiciones.